Bueno, entonces el tema que vamos a abordar el día de hoy está relacionado con la gestión y control integral de la calidad de concreto. En realidad es un tema bastante amplio, bastante amplio. El control de calidad de concreto tiene muchas aristas, digamos, ¿no? Va de los materiales, proceso de desarrollo de mezclas, planta, transporte de concreto, colocación, protección, ensayo final del concreto, ya sea en el laboratorio o también ensayos en obra, cuando se requiere, obviamente. Entonces, es bastante amplio y queremos abordar, digamos, algunos aspectos importantes. También hay el tema de gestión, ¿no? Gestión del laboratorio o gestión de la calidad, que es muy importante también conocer. Como en toda organización, cuando uno trabaja en una empresa, siempre hay objetivos que cumplir, hay, digamos, proyectos que se deben manejar, ¿no? Y hay indicadores, ¿no? Hay indicadores, ya sea indicadores económicos, indicadores de desarrollo, indicadores de capacitación, etcétera. Entonces, es un tema bastante amplio, en realidad. Lo que queremos es dar digamos, una visión general, ¿no? Pero obviamente siempre se debe comenzar por el principio, ¿no? Por lo más, digamos, elemental o básico, ¿no? Cuando hablamos de calidad, es un término muy amplio, ¿no? Si ustedes buscan en Internet van a encontrar diversos conceptos de autores. Bueno, mi tesis de maestría fue justamente relacionado con la calidad y la satisfacción del cliente, ¿no? Que están muy relacionados. Entonces, la calidad en términos generales es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de un producto o servicio que vaya a satisfacer los requisitos que el cliente ha solicitado o están normados o están especificados. Entonces, por ejemplo, hablando un tema de concreto, ¿no? Actualmente estamos despachando concreto para un proyecto muy grande, pisos industriales, y nos pide el cliente una resistencia determinada de 28 días, nos pide un asentamiento, una fluidez del concreto llegado a obra, nos pide una temperatura determinada, máxima. Entonces nosotros probemos el concreto y cumplimos con todos los requisitos que nos pide el cliente. Pero el cliente nos hace observaciones porque el tiempo de fragua que él espera, digamos que sea 3 a 4 horas para que pueda entrar sus alisadoras y pueda dar el acabado final, digamos que no le cumple, ¿no? Le está ganando el tiempo y su cuadrilla no puede avanzar al ritmo que él quiere. Entonces, dentro de todos los requisitos, hay un requisito específico que necesita el cliente y el cliente, digamos, pone ese requisito para que nosotros obviamente trabajemos y podamos cumplir con eso. Entonces el cliente ahora está completamente satisfecho. Entonces hay requisitos que quizás no están normados, pero que son propios de la obra, son propios del proyecto y eso hay que trabajarlos de manera particular. En términos generales, ¿qué es un concreto de buena calidad? Es aquel que satisface eficientemente los requisitos de trabajabilidad. Eh, ya vamos a hablar sobre trabajabilidad un poquito más extenso, durabilidad, resistencia, sostenibilidad y economía que nos exige cada uno en particular. Acá yo he puesto en rojo sostenibilidad porque inicialmente no estaba indicado, pero todo lo que hagamos de ahora en adelante o todo lo que se ha hecho de los últimos 20 años en adelante debe ser pensado en términos de protección del medio ambiente, de reducir la huella de carbono, de dejar a las futuras generaciones un planeta, digamos, eh, habitable. Entonces, sostenibilidad es muy importante y más importante ahora con los cambios climáticos que estamos, digamos, sufriendo. Entonces,
es un término muy importante y hay que tomarlo en cuenta. Y es transversal a todas las industrias, no solamente la industria del concreto, la del cemento, del acero, de los alimentos, etcétera. Todo lo que está relacionado con sostenibilidad es importante. Hay protocolos, digamos que ya son obligatorios para que la huella de carbono llegue a la neutralidad en el año 2050. Bien, pero viendo el tema del concreto, cuando uno hace solicitud de un tipo de concreto, lo hace de acuerdo a, obviamente, una especificación técnica o un requisito estructural, ¿no? Entonces, el concreto de mayor resistencia, obviamente, cumple una función y de menor resistencia cumple una función diferente, pero ambos son concretos, si es producido adecuadamente, de una calidad que cumple con los requisitos. Cuando hablamos de gestión de calidad, se puede determinar varios enfoques, ¿no? Supongamos que ustedes sean gerentes de calidad, ¿no? De una empresa X, ¿no? Pues se aplica a todas las empresas en realidad, ¿no? Hay que tener enfoques determinados que se van monitoreando en el tiempo y se van optimizando de acuerdo a los procesos que vayan transcurriendo. Por ejemplo, financieros, nuevos productos o procesos, optimización de costos, incremento de EBITDA y reducción de gastos, ¿no? Son, digamos, son requisitos básicos fundamentales en toda industria. Enfoques al cliente, escuchar al cliente, gestión de productos no conformes, satisfacción de cliente y atención de reclamos. Es fundamental la atención de reclamos, ¿no? Un cliente satisfecho siempre va a regresar. Un cliente insatisfecho no va a regresar y encima va a dar mala referencia, ¿no? De la atención o de la calidad del producto. Entonces, la atención al cliente es fundamental, ¿no? Las empresas viven de los clientes, ¿no? Los procesos. Hay que hacer auditorías. La auditoría salen observaciones o no conformidades, hay que ir levantándolas, hay que capacitar al personal. El plan de calidad es un requisito obligatorio para el cumplimiento de los diversos controles que hay que hacer sobre los materiales o procesos y manejar estadística. No se mejora lo que no se mide. La evaluación estadística es fundamental, es importante. Me ha tocado visitar muchas plantas de concreto, muchas plantas a nivel de todo el país, y yo les aseguro que el 80% de esas plantas de concreto no hacen control estadístico de nada, de nada. Entonces, eh, ¿cómo se puede mejorar si no se mide? ¿Correcto? Entonces, muy pocas plantas de concreto, obviamente las más importantes quizás, hacen control estadístico de todo, del cemento, el agregado y sobre todo de la resistencia del concreto, ¿no? Que es una característica fundamental. Si no, no se podría mejorar. Optimización de materiales, nuevos materiales y las tres R, reducir, reciclar y reutilizar. Muy importante en nuestros días, la protección del medio ambiente, ¿no? Hay lo que se llama la economía circular, ¿no? Ahora que están, digamos, entrando mucho, por ejemplo, en el concreto, la reutilización del concreto de demolición de estructuras antiguas, muy importante conocerlas. En el Perú no hay normativa aún, solamente se menciona en uno de los capítulos, uno de los documentos de la nueva técnica peruana, pero en otros países sí hay normativa ya desarrollada, por ejemplo en Chile, si no es sin ir muy lejos, en Europa están mucho más avanzados aún. Y los recursos son muy importantes, obviamente, ¿no? Hay que capacitar al personal, evaluarlo, eh, continuamente revisar los nuevos protocolos de trabajo, las nuevas normativas, nuevos requisitos que siempre existen. El laboratorio, hay que implementar los laboratorios de materiales, investigación y desarrollo, personal capacitado, documentación al día, ambientes adecuados de trabajo, normativas técnicas actualizadas, control de equipos, metrología y un paso más adelante, la certificación ISO 9000 y si son laboratorios especializados, la acreditación
con la ISO 17025. No les comenté en un comienzo, pero estoy como miembro de INACAL, como experto técnico en la acreditación de laboratorios bajo la norma ISO 17025. Bien, entonces, eh, todo lo que hacemos es medible. Hay los KPIs, los OKR y algunos, digamos, objetivos también asociados al medio ambiente como sostenibilidad y reducción de la huella de carbono. Bien, estos son, digamos, un esquema muy general de todo lo que se controla, por ejemplo, en la industria del concreto, en otras industrias, obviamente, pero que está relacionado con la gestión que debe hacer, digamos, el encargado, el responsable del laboratorio, ¿no? Ya sea el jefe, ya sea el gerente, ya sea el supervisor. Esto va para todos los actores, ¿no? También los técnicos, los operarios, todos tienen que estar alineados y concientizados en el cumplimiento de objetivos. Bien, vamos entonces a hablar la parte un poco técnica, ¿no? En general. Vemos ahí una fotografía tomada a través de una lente de un microscopio estereoscopio, en el cual notamos la presencia del agregado correctamente distribuido, aparentemente, cubierto por la pasta, ¿no? La pasta digamos, en un esquema muy explícito, ¿no? ¿Qué podemos ver ahí? Vemos dos fases, una fase continua y una fase discontinua o discreta. La fase continua es la pasta y la fase discreta son los agregados que están inmersos en la pasta. Entonces, el concreto es un material heterogéneo, en el cual las partículas heterogéneas, el agregado grueso o agregado fino, forman el esqueleto que le confieren estabilidad volumétrica, le confieren resistencia al intemperismo, le confieren durabilidad, economía y muchas cosas más quizás. La selección de los agregados es muy importante para lograr un concreto duro y durable y económico, obviamente. Entonces vemos dos fases, la fase continua, la pasta, y la fase discreta, los agregados. La pasta rodea los agregados. Hay una tercera zona o fase, que es la zona interfacial o la zona de transición. Es muy importante para los concretos de alta resistencia. Los agregados no son rellenos baratos, los agregados son material importante constituyente de concreto. Propiedades importantes de concreto: trabajabilidad, resistencia, durabilidad. Eh, la trabajabilidad no es otra cosa que la mayor o menor dificultad para el mezclado, transporte, colocación y acabado de concreto. Está relacionado con el proceso constructivo. La trabajabilidad no es la fluidez, no es el cono de Abrams. El cono de Abrams es un aparato, digamos, que nos sirve para medir la reología, la consistencia del concreto, pero no es trabajabilidad, ¿no? Porque uno cuando va a una obra, siempre cuando va a la obra, ahí se quejan el bombero de repente, ¿no? O los operarios, ¿no? Que quieren que el concreto sea más trabajable y asocian la trabajabilidad con la fluidez. Más fluido, más trabajable, pero digamos, eh, no son sinónimos. La resistencia es la propiedad más conocida de concreto, más difundida del concreto a nivel de diseño estructural. Hacer una prueba de resistencia a la compresión es relativamente sencilla, ¿no? Entonces, a través de la historia, la resistencia de concreto ha sido la propiedad más relevante. Pero hay una propiedad más relevante aún, que es la durabilidad, que es la capacidad, la habilidad que tiene la estructura de soportar ataques agresivos externos o internos también puede ser,
sin, sin que se deteriore la estructura. O también puede soportar cargas estáticas, dinámicas, cíclicas a través de su vida útil. La durabilidad está referida a la vida útil de la estructura. Si yo, como ingeniero, digamos, determino que mi estructura debe durar 50 años, está correcto. Si dura 100 años, es excelente. Si dura mucho más, mucho mejor, quizás. Pero hay estructuras que son temporales, entonces uno construye de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Por ejemplo, en las minas podemos hacer campamentos que son temporales, que pueden durar 5 o 10 años. Se acaba el proyecto, el campamento desaparece, ¿no? Entonces, la durabilidad obviamente está relacionado también con la vida útil que se requiere para la estructura. Y la sustentabilidad es una propiedad muy relevante, muy importante en nuestros días, que está asociado a la protección del medio ambiente, a la reducción de la huella de carbono, que es un fenómeno que nos afecta a todos. La industria del concreto está asociada, digamos, a la contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque su principal componente, el cemento, es un material muy contaminante. Para producir una tonelada de cemento, se emite al ambiente 900 kilogramos de CO2. Es la octava industria más contaminante. Pero obviamente siempre hay oportunidad de mejoras, concretos amigables con el medio ambiente, como reemplazando cemento por adiciones minerales, puede ser escoria, puede ser puzolanas, usando el agua reciclada y la producción de concreto, en lugar, digamos, de desperdiciar el agua de las pozas de lavado, de mixer, se puede reciclar en la misma mezcla de concreto, regando los agregados, usándolo en las vías o también lavando los camiones. Eso lo he visto mucho en otros países. En Colombia, por ejemplo, visité la fábrica de concreto de Argos y el agua de lavado de los mixers usaban una especie de car wash para lavar los mixers. Los mixers salían limpiecitos. Lo único que faltaba es que le echaran silicona. Pero bueno, es cuestión de, digamos, de proponérselo nomás. Agregados reciclados, cuando viene concreto sobrante, hay dispositivos que permiten recuperar los agregados y poder usarlo nuevamente en la producción. Concretos reciclados, eh, muchas veces sobra concreto de los diversos despachos. Esos concretos se pueden utilizar internamente para ser prefabricados o se pueden eh, reedicionar los concretos, es válido, ¿no? Para otros usos, o se puede dormir a concreto con un aditivo y al día siguiente despertarlo al concreto y usarlo en alguna construcción u obra. Hay tecnologías para eso, ¿no? Se puede dormir en concreto 24 horas, 48, 72 horas y luego despertarlo. Concreto permeable para recuperación de agua de lluvia, agregados de concreto chancado, lo que hemos hablado en un comienzo de la economía circular, concretos reciclados de obras de construcciones antiguas, de demoliciones. El concreto tiene una propiedad muy importante que es la de generar calor. En concreto, cuando el cemento reacciona con el agua, hay un proceso químico llamado reacción de hidratación. Esa reacción de hidratación es exotérmica, genera calor. Ustedes pueden ver acá en la presentación que hay 5 etapas definidas, ¿no? La primera etapa genera un calor puntual alto. Acá luego entra a tallar el yeso contiene el cemento, al aluminado tricálcico específicamente, y viene una etapa que es la etapa de incubación o cuando el concreto o cemento está dormido, que dura de 2 a 4 horas. Esto depende obviamente del tipo de cemento, la cantidad de cemento, de la temperatura también del concreto. En esta etapa se permite que el concreto pueda ser colocado, consolidado y acabado. Si le ingreso un aditivo retardante, por ejemplo, puedo prolongar esta etapa en la cual puedo trabajar el concreto. Puedo prolongarle 2, 4, 5, 6 horas, el tiempo que yo desee. Hay tecnología para eso. Pero una vez que el concreto ha empezado a fraguar,
acá, la fragua inicial, el concreto ya no puede ser manipulado. Cualquier manipulación que yo haga, voy a disturbarlo y su resistencia se va a ver afectado. Llega a la fragua final, el concreto ya endureció completamente, puedo pisarlo sin dejar huella, sigue desarrollando calor hasta un pico máximo y luego viene la etapa de enfriamiento. Esas son las etapas típicas de desarrollo de calor de un concreto. Pues si ustedes ponen unas termocuplas en un concreto cualquiera, se va a replicar este gráfico. Tengo la oportunidad de hacer muchos trabajos de seguimiento de calor en concretos masivos y bueno, es bastante interesante. El pico máximo de temperatura se da entre 24 y 72 horas para un concreto en obra. La aplicación de concreto ha aumentado de manera exponencial, igual que la producción de cemento. Eh, Actualmente se produce 4.200 millones de toneladas de cemento a nivel mundial, ¿no? Que es una cantidad enorme, ¿no? Y se proyecta que esto va a seguir incrementándose por el crecimiento de la India sobre todo y también el crecimiento de China, que es continuo y constante. La tecnología de concreto también ha desarrollado enormemente a partir de la década del 30 con el desarrollo de los aditivos. Primera generación, segunda generación, un gran impulso en los años 60 y la tercera generación con los concretos autonivelantes, autocompactados, con aditivos a base de policarboxilato. Entonces, eso ha dado un impulso enorme a la industria de concreto y sobre todo a la industria del prefabricado. Actualmente se alcanzan resistencias mayores a 1.000 kilogramos por centímetro cuadrado sin mayor esfuerzo. Y hay, obviamente, edificaciones como ustedes ven acá, que es el Burj Khalifa, más de 800 metros de altura. Eh, entonces, estamos hablando de concretos de alto desempeño. Hay concretos de alta resistencia y concreto de alto desempeño. Y no hay que confundirse, ¿no? El concreto de alta resistencia está dentro de los concretos de alto desempeño. ¿Y qué cosa es el concreto de alto desempeño? Es lo que nos dice la presentación. Es un concreto que cumple con requisitos especiales de acuerdo a los requerimientos o solicitaciones de la obra. Para hacer un concreto de alto desempeño, no necesariamente se usa materiales especiales. Pueden ser hechos con materiales de uso normal, ¿no? Pero sí debe cumplir una característica determinada. Por ejemplo, tenemos, en primer lugar, un concreto de alta resistencia. Concreto de alta resistencia, ¿a qué llamamos concreto de alta resistencia? Eso depende del país, ¿no? En Estados Unidos es a partir, si no me equivoco, de 550 kilogramos por centímetro cuadrado. En Europa hay países que están por encima de 600 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cómo estamos en Perú? Aquí llamamos un objeto de alta resistencia en Perú. Si ustedes leen la NTP, si no me equivoco, está entre 320 a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Me parece que es 320 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Y ustedes creen que un concreto de 320, digamos, kilogramos por centímetro cuadrado en el país refleja un concreto de alta resistencia? ¿Es válido eso? ¿Pensar en eso? Entonces hay que ver el concepto. El concreto de alta resistencia es aquel en que se deben tomar ya medidas precisas para su preparación, transporte, colocado, acabado y protección. ¿Correcto? Un concreto de 320 se hace todos los días. Un concreto de 400 se hace todos los días. Un concreto de 450 se hace, digamos, de manera eventual, ¿no? Pero se hace bastante. De 500 para arriba ya se hace muy eventualmente. Entonces, yo propuse al comité técnico que subiéramos la valla a 420 por lo menos, porque un concreto de 320 es un concreto casi estándar, ¿no? Para nuestros días. Entonces no podemos llamar un concreto de alta resistencia en el Perú. Hablo del Perú, ¿no? Hablo de nuestro país. ¿Sí? En otros países han subido más la valla.
y va a seguir subiendo conforme vaya escalando la tecnología. ¿Qué otros concretos tenemos? Alto desempeño, de alta resistencia inicial, de alta morosidad, etcétera. Toda una gama de concreto de alto desempeño. Entonces, separemos a concreto estándar de concreto de alto desempeño o por desempeño. ¿Qué es lo que más se vende en el país? ¿Qué concreto más se vende en el país? Y bueno, en general, digamos a nivel mundial, concreto 210, aunque ya el concreto 210 está siendo reemplazado por el concreto 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Hace unos 20 años el concreto 210 era el rey, pero ahora el concreto 280 está ganando mucho espacio. Entre el concreto 210 y 280, entre esos dos tipos de concreto, está más del 80% de la producción de concreto en el país, ¿no? Luego vienen los demás tipos de concreto. Saquemos de lado el solado y los concretos pobres, ¿no? Entonces estamos hablando que los concretos especiales son el 15% de la producción del país, 15 o quizás menos. Y esos son los concretos que ustedes están viendo en la presentación, ¿correcto? Entonces, entre el concreto 280 y el concreto 210, actualmente tenemos casi el 80% de la producción de concreto en el país. El resto son concretos, digamos, especiales, ¿no? O de alto, o de desempeño por desempeño. ¿Correcto? Entonces, hablamos de los concretos de alta resistencia. Eh, Está básicamente desarrollado para obras especiales, ¿no? Que requieran esa propiedad de alta resistencia a la compresión. A veces, por ejemplo, en las edificaciones, como acá indica la presentación, se puede dilatar o se puede postergar la edad de ensayo a fin de optimizar lo más caro que hay en el concreto, que es el cemento. Yo puedo proponer para una edificación que un concreto sea de 350 kilogramos, alcanzado a los 60 días o 90 días, porque mi estructura o mi edificación todavía no va a ser puesta en funcionamiento, ¿no? Hacer una edificación, un edificio, pues, de, qué sé yo, pues de 20 pisos, puede demorar eh, más de un año, podría demorar más de un año, quizás, ¿no? En tenerla ya habitable. Entonces se puede postergar, digamos, el F'(C). Eso es válido. Cuando el concreto se especifica con una resistencia mayor, mucho mayor a 800 kilogramos centímetro cuadrado, o 600 kilogramos inclusive, ya se debe ir pensando en materiales adicionales. Llamémosle, por ejemplo, más específicamente la microsílice, que es una puzolana artificial muy utilizado. Se utilizaba mucho en Shockrete antiguamente, ya se ha dejado de utilizar ahora, o se utiliza muy poco, pero es indispensable. Es, digamos, un constituyente muy importante para los concretos de muy alta resistencia. Por ejemplo, la fabricación de dovelas que vemos ahí en la presentación, ¿no? Tuve la suerte, la oportunidad de participar en varios proyectos de fabricación de dovelas en el país y son mezclas evidentemente muy, muy exactas en su desarrollo, ¿no? Porque el proceso es un proceso continuo de producción, un proceso continuo de producción. Entonces, todo debe funcionar como un reloj suizo. No puede fallarse, sobre todo en la consistencia del concreto, para que pueda ser eh, correctamente consolidado en el molde de las dovelas. Luego hay un proceso, obviamente, de curado a vapor, ¿no? Que permite el desarrollo de ciencia temprana. Entonces, la mezcla debe ser muy exacta para que pueda colocarse adecuadamente en el molde, que esté libre, y luego pase al proceso de desarrollo de resistencia por vapor. Pero ¿qué materiales lo componen en concreto? No solamente son los agregados, comúnmente conocemos, fino o grueso, que ocupan el 80% o 70% del volumen de del concreto, es el cemento, el agua, los aditivos,
que hay una gama de aditivos que se pueden utilizar en concreto, en la norma STMC 494, fibras, microfibras, macrofibras, fibras sintéticas, fibras metálicas, eh, adiciones minerales, escorias, pusolanas o fillers, etcétera. Entonces hay una gama de productos, digamos, que pueden ser incorporadas al concreto con el fin de mejorar sus propiedades en estado fresco o en estado endurecido. Y son ya de uso habitual, ¿no? Por ejemplo, los aditivos, por ahí hay un texto que siempre lo pongo de referencia, ¿no? Que dice los componentes de concreto son no sé, el agua, el cemento, los agregados y opcionalmente aditivos. Eso opcionalmente aditivos no existe o ya no existe en la actualidad. El aditivo es un componente básico, fundamental, importante en concreto. Lamentablemente en nuestro país, hablo de nuestro país, el 80% del concreto o el 70% en ese rango es concreto informal. ¿Y quiénes hacen concreto informal? Los hace el maestro de obra, lo hacen los pequeños constructores y no usan aditivo, con toda la problemática que eso implica. Concreto de mala calidad, concreto pobre, concreto caro, concreto con una alta huella de carbono, una alta contaminación. Pero ¿a quién conviene eso? Una vez en una reunión, trabajaba en una empresa grande en el país y decía, bueno, podemos reducir el consumo de cemento si hacemos esto, esto de acá, ¿no? Una campaña para que usen aditivos, formalizar. No, me dicen, no, cualquier cosa menos bajar el consumo de cemento. Bueno, entonces así no podemos avanzar, ¿no? Se puede hacer concretos, no como dice el libro de Capeco, un concreto 210 con 9.7 bolsas de cemento es una barbaridad tremenda. Una empresa de concreto premezclado con agregados calificados, un concreto 210 se hace con 6.3 bolsas de cemento, o sea, 3 bolsas menos de cemento, menos impacto ambiental, menos costo, menos desperdicio, menos huella de carbono, obviamente, y muchas cosas más. Pero falta avanzar mucho en eso, mucho, mucho. Estamos todavía muy atrasados. La selección de materiales para la producción de concreto es muy importante. Todos los materiales que se usan en la producción de concreto están calificados, están normados. No hay ningún componente de concreto que no esté normado. El cemento está normado, obviamente. Los agregados están normados. El agua, los aditivos, las fibras, las adiciones minerales. Todo lo que ingresa al concreto está normado y debe ser materiales calificados, calificados. Eh, ¿Cuál es el material que tiene mayor variabilidad en la producción de concreto? Los agregados. Porque normalmente los agregados los provee una cantera informal y muchas veces hay que adaptar el diseño de mezcla a los agregados y no al revés. Entonces los agregados tienen alta variabilidad, los agregados tienen un alto impacto en el concreto y sobre todo en la calidad, durabilidad, economía y también sustentabilidad. Un buen agregado me economiza, un mal agregado me encarece. Grábense eso muy bien. El agregado es básico, fundamental e importante. Lamentablemente, tampoco le tomamos mucha importancia porque pensamos que el agregado es un material inerte y que bueno, que no varía. El agregado varía todo el tiempo y más si cambian de frente de extracción y son canteras informales. Entonces hay que hacer un control exhaustivo del agregado, que lamentablemente tampoco se hace mucho, se hace muy poco. Lo hacen sí las empresas grandes, empresas digamos que tienen un sistema de calidad implantado. Igual el cemento es el material activo por naturaleza. eh, para recomendar un tipo de cemento para una obra específica, obviamente hay que hacer una evaluación por ejemplo, ataque químico que puede haber, ataque por sulfatos, es lo más común. Eh, Luego,
se requiere que el proceso constructivo sea muy rápido, entonces hay que elegir un cemento rápido también, tipo uno ¿no? Por ejemplo, cementos que son resistentes a ciertas patologías, el 1P, por ejemplo, que es muy bueno, de Arequipa, con mucha puzzolana, que mitiga completamente la ASR, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de cemento debe ser especificado de acuerdo a lo más importante, que es la durabilidad. Luego viene el proceso constructivo y las condiciones locales, ¿correcto? Está normado, hay tres normas del cemento, bueno, acá se menciona una, la STM 650, cementos puros, pero está la 595, cementos mezclados, y la 1157, cementos por desempeño. Los cementos que actualmente se producen en el país mayormente son cementos mezclados, quiere decir que tiene un componente adicional. No solamente es el yeso y el clinker, tienen puzzolana, o tienen escoria, o tienen filler. Y ese material cementicio suplementario le da propiedades importantes al cemento y al concreto. Le dan, por ejemplo, eh, resistencia a ciertas patologías, ya hablamos de la SR, ya hablamos de ataque por sulfatos. La corrosión, que es un fenómeno, una patología muy difundida, eh, digamos que el tipo de cemento no está especificado, más bien una relación a cemento baja y ciertas condiciones eh, estructurales, obviamente, para proteger al acero refuerzo. Pero el usar adición de minerales, obviamente, le confiere muchas eh, bondades al concreto. Por ejemplo, le baja el calor de hidratación. Para un vaciado masivo, usar un cemento adicionado, vamos a lograr bajar el calor de hidratación y por lo tanto vamos a proteger al concreto contra choques térmicos o fisuramiento térmico. Acá vemos algunas propiedades de los cementos. Dijimos que hay tres normas de cemento, la 150, la 595 y la 1157. Cementos puros, cementos mezclados y cementos por desempeño. Nosotros en el mercado local tenemos toda esta gama de cementos. Bueno, de las tres normas me refiero, porque el cemento tipo 3, por ejemplo, no se hace en el país. Pero si usamos el tipo 1, el tipo 2 eventualmente y el tipo 5, usamos el 1P, usamos, bueno, 1PM ya ha sido desfasado, usamos el cemento H, usamos el cemento GU, el MH también existe, el HS también existe. Entonces usamos una amplia gama de cementos. Antiguamente, ya se ha desterrado esto, había un monopolio eh, regional, ¿no? de fábrica de cemento, y uno se veía obligado a usar el cemento que había en la zona porque no había otro tipo de cemento. Pero ahora ya se ha abierto, digamos, inclusive importación de cemento o la fábrica de cemento. Hay más fábrica de cemento, entonces hay una mayor oferta de cemento, ¿no? Ojo, ojo, yo soy miembro a través de Intertech, mm, estoy como evaluador de la conformidad de los cementos, eh, y eh, las fábricas de cementos están obligadas a cumplir las normas técnicas. El Ministerio de la Producción hizo una evaluación de todos los cementos del país, hizo un estudio y detalló que muchos cementos no cumplían con la especificación que indicaban. Ahora hay un nuevo reglamento técnico de cemento que se obliga a que cumplan, y si no cumplen, no pueden comercializar ese cemento. Entonces, yo soy miembro como evaluador de la competencia de los cementos, y una vez que cumplan con la norma, se le pone un sello de aprobado para que pueda ser comercializado. Eso es muy bueno porque ya vamos a poder usar un cemento con toda garantía y no, digamos, está supeditado únicamente al, al certificado de calidad del productor, ¿no? Que no puede ser juez y parte, obviamente. Y en ese momento también ocurre esta evolución de calor.
Hay unos aparatos en las empresas cementeras que se llama calorímetro. Esos calorímetros desarrollan la curva de desarrollo de calor. Tal cual ustedes ven acá en la presentación, así se desarrolla. Este pico inicial, que también lo hemos visto en el concreto, es el desarrollo automático de calor violento que lo genera el silicato tricálcico, componente de clínker. El yeso actúa inmediatamente sobre el silicato tricálcico, pues sobre el aluminio tricálcico, perdón, aluminio tricálcico, haciendo que pueda ser trabajable el cemento, el concreto. Si no hubiese yeso en la mezcla del cemento, si no existiese yeso, no se podría trabajar al concreto ni al cemento porque fraguaría muy rápidamente. El yeso es un agente inhibidor de la fragua violenta del cemento. Tipo de adiciones que hemos indicado, las escorias de alto horno, para el cemento 1S, por ejemplo, o cementos adicionados, o cementos por desempeño también. El fly ash, o ceniza volante, se ha usado mucho en el Perú. Ya la fábrica hay una empresa en Hilo, que es la termoeléctrica, que tenía un subproducto en la quema de carbón de ceniza volantes, que se ha usado mucho en producción de concreto, por ejemplo, el Supermix, lo utilizamos un tiempo. Tengo entendido que también en Unicon y en Mixercon también han usado esas cenizas volantes. Y las puzolanas naturales, que son obtenidas, digamos, de las diversas canteras, por ejemplo, las puzolanas volcánicas que usan en Yura con mucha éxito, porque son muy reactivas, tiene un índice de actividad de casi 100%. O sea, hay una prueba que se reemplazas 20% de cemento por puzolana y la resistencia es similar al cemento puro. Quiere decir que tiene una alta reactividad esta puzolana de la zona sur del país. Existe la reactividad puzolánica y la actividad hidráulica, ¿no? Que la dan las escorias. Y luego vienen los fillers que son inertes. Básicamente su, eh, su desempeño es físico, puramente físico. No hay reacción química. Eh, Se interponen entre los espacios que dejan la partícula de cemento, digamos, densificando la masa y haciendo que la reactividad del cemento sea mayor. Algunas de las propiedades o efectos de las adiciones en el concreto disminuyen el calor de datación, hace que la estructura sea más densa, más impermeable, menor resistencia temprana, pero a largo plazo se incrementa, resistencia a ataques químicos y mejora en algunos casos su desempeño en estado fresco. Una puzolana artificial muy conocida y muy utilizada es la microsílice. La microsílice se usa con mucho éxito en concretos de alta resistencia y de muy alta resistencia. No se podría hacer un concreto, por ejemplo, mayor a 800 kilogramos o 700 kilogramos por centímetro cuadrado si no usamos microsílice. El uso del cemento está limitado. Usar más de 550 kilogramos de cemento ya podría ser inútil. Ya, yo no voy a hacer un concreto con 700 kilos de cemento, es imposible, no tiene sentido. Entonces, hay un límite para el uso de cemento. Es ahí donde entra a tallar la microsílice. La microsílice tiene una propiedad muy importante, que es una partícula esférica amorfa de dióxido de silicio con un diámetro 100 a 200 veces más pequeña que el cemento. Tiene una alta reactividad. Si hacemos acá un comparativo de tamaño de partículas, comenzando con el agregado grueso, vemos acá este esquema muy ilustrativo y su área superficial. El agregado grueso normalmente tiene un tamaño de partícula, dependiendo, ¿no? Puede ser de 20 milímetros, por ejemplo, una piedra de 3 cuartos, ¿no? 5, 6, 7. La arena, 4 milímetros, y luego vamos descendiendo, ¿no? El metacaolín con el cemento, 12 micras, 10 micras,
y luego la microsílice y la nanosílice, que es mucho, mucho más pequeño. Y acá vemos el uso, ¿no? Para concretos convencionales llegamos al Play Edge, inclusive el metacaolín está casi, casi incorporado, pero concretos de alta resistencia o de muy alta resistencia, únicamente la microsílice o la nanosílice, como se puede ver acá en la presentación. Para los agregados, el control de los agregados es muy importante el módulo de fineza, sobre todo mantener controlado el módulo de fineza. Eh, ya le dije que el agregado fino y el agregado grueso son muy variables, y más aún el agregado fino que tiene mayor superficie específica. ¿Qué se controla más? El módulo de fineza. Un buen agregado debe estar alrededor de 2.8, ¿correcto? Si es menos de 2.8, 2.5, 2.4, ya es demasiado fino y me puede producir mezclas pegajosas, digamos, ¿no? Con poca movilidad. Requieren más pasta para cubrir el área superficial. Menos módulo de fineza, más fino, mayor área superficial, por lo tanto requiero de más pasta. Si requiere de más pasta, voy a requerir de más cemento. Entonces, esto es una cadena, ¿correcto? Hay que controlar bien el módulo de fineza y el pasante mayo 200, obviamente, ¿no? Y para el grado grueso, ¿qué cosa es lo ideal para el grado grueso? ¿Qué es lo que se espera? Que sean partículas, por ejemplo, trituradas, angulares, textura rugosa, limpias, con poca absorción, sin presencia de arcilla impregnada o sales impregnadas. Ese es en el mundo ideal. En el mundo real casi nunca se encuentra, digamos, una, obviamente hay un proceso de chancado, puede ser triturado, pero luego que tenga una forma de alta esfericidad, baja redondez, eh, sin chatas ni alargadas, es casi imposible, ¿no? Se permite quizás hasta un 15% de partículas chatas y alargadas. No hay una norma que lo indique, pero sí muchos autores lo han recomendado de esa manera. Ahora, se puede hacer concretos con canto rodado. Vamos a responderlo luego. Eh, el tamaño, el tamaño del agregado está relacionado con su resistencia, digamos. Siempre, siempre se escucha decir que hay que usar agregados lo más grandes posibles para ganar resistencia, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto eso? ¿Es válido o no es válido? Un concreto de alta resistencia, ¿cuál sería el tamaño ideal? Bueno, para un concreto de alta resistencia, el tamaño ideal se sitúa en este rango, ¿no? De 10 milímetros, 12 milímetros, una piedra de uso 7 quizás, ¿no? De media, como acá indica, ¿no? Mientras para un concreto de una relación agua-cemento 0,40 vamos aumentando el tamaño del agregado, la resistencia va disminuyendo. Pero para un concreto de 0,70, que puede ser un concreto 1,75 por ahí, ¿no? No influye mucho el tamaño del agregado, ¿no? Voy aumentando el tamaño del agregado y la resistencia no se ve afectada. Entonces, el tamaño del agregado es importante para los concretos de alta resistencia. Para un concreto estándar, no lo es tanto, no lo es tanto. Los aditivos, como le decía, es fundamental, importante, imprescindible que se usen en concreto. Ya hay toda una gama de aditivos, aditivo reductor de agua, aditivo retardante, aditivo acelerante, reductor de agua retardante, reductor de agua acelerante, superplasificante, superplasificante con retardo. Eso lo podemos encontrar en la norma correspondiente. Entonces, hay una gama muy amplia de aditivos que se pueden utilizar según sea el requisito. Y también hay aditivos que nos permiten incorporar aire al concreto. El aditivo reductor de agua me permite optimizar la mezcla. Reduzco agua, a reducir agua bajo la agua cemento,
a bajar la zona de cemento, aumento resistencia, el aumentar resistencia, puedo bajar cemento, entonces economizo. El aditivo me permite economizar. Si economizo cemento, economizo pasta, entonces, ¿qué beneficio le provee al concreto? Más económico, menor calor de duración, menor contracción, más durable, porque los agentes agresivos atacan al cemento, ¿no? O a la fase del cemento, excepto el ACR, ¿no? Bueno, el ACR también ataca, se ve influenciado por los ángeles del cemento. Entonces, el cemento lo puedo optimizar utilizando aditivos. Hago que el concreto sea económico y sea un concreto trabajable, durable y manejable para la obra que yo requiero. Los aditivos incorporadores de aire me permiten proteger al concreto en climas extremos. Si yo hago una obra, un proyecto en una zona donde hay heladas repetitivas, voy a tener que proteger al concreto utilizando aditivo incorporador de aire. ¿Por qué? Porque en los poros capilares del concreto, cuando tiene presencia de agua y ocurre una helada, el agua se congela. El agua que está en los poros, el concreto se congela. Al congelarse se expande un 9%. Entonces hay ciclos repetitivos de expansión cuando se congela el agua y vuelve a su estado original líquido cuando digamos, la temperatura sube. Esos ciclos repetitivos hacen que el concreto sufra un deterioro en el tiempo, generando desmoronamiento y pérdida de sección. Se protege utilizando aire incorporado. Está normado eso. Usted lo puede encontrar en el código ACI, durabilidad, capítulo 19, ACI 318, o en la S060, Reglamento Nacional de Concreto Armado. Pero también el aditivo incorporado de aire le genera al concreto una fluidez o una mejor trabajabilidad para el proceso constructivo correspondiente. Estos son los beneficios que le da el uso de aditivo al concreto: dimensiona la zona de cemento, mejora trabajabilidad, humedad, colocación, acabado superficial, le reduce la segregación, hace que el concreto sea más estable, reduce la pérdida de asentamiento, hace ahorrar cemento, lo hace más económico, reduce la exudación y mejora el proceso constructivo. En estado endurecido, permite la resistencia al ciclo hielo de hielo, a la abrasión, hace que sea más resistente, lo protege mayormente contra efectos, por ejemplo, la calicílice, la corrosión, reduce el aficionamiento por contracción plástica, mejora la permeabilidad, incrementa la durabilidad, etcétera. Entonces le da muchos beneficios el utilizar aditivos en el concreto. ¿Qué efectos me causa la reducción de agua? Acá vemos un gráfico muy interesante. Vemos acá, si me voy al lado derecho, incremento el agua. Si me voy al lado izquierdo, reduzco el agua. Cuando yo incremento el agua, ¿qué sucede con la resistencia? Disminuye. La resistencia al hielo de hielo también disminuye. La resistencia a ataques químicos disminuye. La contracción por dilatación también disminuye. La exudación se empeora. ¿Qué quiere decir con se empeora? Aumenta la exudación. Acá quiere decir empeora, ¿no? Empeora el creep, o sea, la deformación bajo carga, y la humedad se ve incrementada. Bueno, luego, en sentido contrario, mejora la apariencia, mejora la elasticidad, mejora la compatibilidad del concreto, ¿no? Si es que incrementa el agua. Entonces, el incremento del agua eh, fuera del diseño de mezcla afecta propiedades fundamentales como, por ejemplo, la resistencia, que se ve disminuido,
aumenta la contracción y obviamente aumenta la permeabilidad y la vida útil del concreto se puede ver disminuida. Bien, para un cálculo de diseño de mezcla, para un cálculo de diseño de mezcla o para el desarrollo de un diseño de mezcla siempre hay que determinar ciertas propiedades básicas que se requieren alcanzar, ¿no? Por ejemplo, la resistencia. ¿Cuál es la resistencia requerida? ¿A qué edad, no? Normalmente la resistencia se estipula 28 días, pero si ustedes han trabajado mucho en concreto, van a ver que pues, obviamente han tenido ustedes que trabajar con concretos a edades de 7 días, de 3 días, han pedido concreto a 2 días, han pedido a 24 horas, a 4 horas, hay concreto a 4 horas, concreto a 4x4 para habilitar supercarreteras, ¿no? Hay que conocer o evaluar la característica de los materiales, qué tipo de aplicación se va a dar, ¿no? Qué tipo de estructura. Hay que economizar al máximo el metro cúbico a través del desarrollo de diseño y mezcla. Evaluación del curado, ya sea en laboratorio o en obra, cómo se va a dar, y el tiempo de vida útil de esta estructura. Si categorizamos a concreto en, digamos, en tres categorías, convencional, de alta resistencia y de ultra alta resistencia, vemos que los requisitos del diseño pueden cambiar, ¿no? Un concreto convencional, digamos, acá, por ejemplo, los americanos lo sitúan en menos de 500 kilogramos, ¿no? Nosotros acá en Perú podemos colocarlo como menos de 400 kilogramos centímetros cuadrados. De alta resistencia hasta 1000 kilogramos y de ultra alta resistencia más de 1000 kilogramos, ¿no? La reacción agua-cemento o agua-material cementante, porque estamos hablando ya de usar una adición mineral. Si no, no sería posible alcanzar una resistencia muy, muy elevada. Para un convencional 0,40, por un concreto de alta resistencia 0,30 y una reacción agua-cemento para un ultra alta resistencia menos de 0,20, agua-material cementante. ¿Se requiere un reductor de agua? Sí se requiere y es esencial o indispensable para ultra alta resistencia. Adición mineral para un concreto convencional no se requiere, para uno de alta resistencia sí se requeriría y para uno de ultra alta resistencia sí es fundamental. El uso de fibras para un concreto convencional no es un requisito fundamental, para uno de alta resistencia sería beneficioso, pero para uno de ultra alta resistencia sí es elemental, es imprescindible utilizar fibras. Los agregados pueden ser triturados o pueden ser de canto rodado, naturales. Entonces acá definimos agregado grueso, puede ser grava, que es agregado natural, o piedra chancada. ¿Cuál es mejor? Alguna vez fue una obra, me acuerdo, en Tacna, acá en el sur de Lima, y el residente pues tomó una porción de concreto fresco sobre un tamiz, lo lavó y encontró una piedra de canto rodado, una, y no exagero, y quería rechazar todo el concreto porque encontró un canto rodado. Para una estructura convencional, ¿es válido eso? ¿Que el concreto sea rechazado porque tiene canto rodado? ¿O no se puede hacer concreto de canto rodado? Evidentemente sí se puede hacer concreto de canto rodado. ¿Cuándo es importante la adherencia de la pasta con el agregado? En las primeras edades. Y obviamente el agregado triturado le da mucha adherencia entre la pasta y el agregado, pero en contraparte la mezcla es menos trabajable y requiere una cantidad de pasta mayor. El agregado de canto rodado es más trabajable, digamos, no requiere una cantidad de pasta adicional, se puede optimizar la relación agua-cemento, pero la adherencia es más pobre. Pero, ¿hasta cuándo es importante eso? Es importante hasta los 7 días, quizás 3, 7 días, en las primeras edades. A los 28 días y después,
que sea canto rodado, sea triturado, da lo mismo, porque la herencia entre la pasta y el agregado ya es muy fuerte y es un elemento monolítico. Entonces, sí es importante quizás a edades tempranas. Ahora, estamos hablando de estructuras convencionales. Cuando hablamos de pavimento, ya es otro tema. Ahí sí se prioriza usar agregados grandes, agregados triturados, 100% triturados, porque el pavimento trabaja flexión, se requiere una trabazón adecuada. La fluidez del concreto, la trabajabilidad, bueno, específicamente, es una propiedad que ha ido tomando importancia en los, digamos, últimas décadas. Porque antiguamente, en la época de Duff Abrams, por ejemplo, Duff Abrams, el inventor de cono de Abrams, o el que expuso el término módulo de fineza a los agregados, el concreto era de 4 pulgadas o menos. No había concreto de 6 8 pulgadas, no existía en la época de Duff Abrams. Estamos hablando de los años 20 o 30 del siglo pasado. Ya con la tecnología de los aditivos, la mejora de los cementos, ya fue esto evolucionando. Ustedes ven el ACI 211, diseño de mezcla, y ven pues ahí que dicen columnas con 4 pulgadas, ¿no? Placas con 4 pulgadas, 3 pulgadas. ¿Ustedes creen que en una obra ahora van a pedir para una columna una placa de 4 pulgadas? ¿Creen que es posible eso? Están pidiendo de 6 pulgadas, 8 pulgadas, ¿no? Entonces, esto ha ido evolucionando, ha ido evolucionando. ¿Y por qué evolucionando? Con la tecnología de los aditivos y la tecnología del cemento y la mejora de los agregados y los procesos constructivos. Todo ha ido evolucionando. Entonces, la colocación de concreto es importante, la trabajabilidad. Cuando me refiero a trabajabilidad, me refiero al proceso constructivo. No me refiero a la fluidez, porque un concreto con 0 pulgadas de slam es trabajable para un pavimento, por ejemplo, con pavimentadora, ¿no? O para un prefabricado, pero no es trabajable para, por ejemplo, para una placa, pues imposible, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la protección de concreto, en la colocación, digamos, en la etapa inicial, medición de las condiciones ambientales para que no ocurra, pues, por ejemplo, fisuramiento por contracción plástica, ¿no? Que es un fenómeno muy, muy recurrente. Yo visito obras casi todos los días y todos los días encuentro fisuras. Pero digo, si la fisura es un fenómeno conocido, sobre todo la fisura por contracción plástica, ¿por qué nos sigue ocurriendo? Hay que un poco reflexionar sobre eso, ¿no? O las fisuras son imposibles de poder evitarlas. ¿Es posible o no es posible? ¿Mm? Dejo esa pregunta a la reflexión, ¿no? El curado también es fundamental. Visito muchas veces obras donde los ingenieros, se conforman con echarle el curador químico. ¿Estás curando con concreto? Sí, ya le eché el curador. No, pero ¿por qué no lo curas con agua? No, pues porque con agua el curado es suficiente. ¿Ustedes creen que el curado es suficiente para que el concreto pueda desarrollar su máximo performance? El curado sirve como aditivo químico, un curado químico. Por supuesto que sirve, pero el curador, o el mejor curador es el agua. El concreto endurecido tiene que ser curado con agua obligatoriamente, por lo menos yo diría 7 días, pero bueno, muchas veces no se hace eso por el propio tren de construcción, ¿no? Pero es indispensable que el concreto sea curado con agua. El curado sirve, sí sirve en una etapa del proceso, pero el curado con agua es fundamental, es imprescindible. Hay que controlar la temperatura del concreto, ya sea en climas fríos o en climas cálidos, porque en ambos pueden sufrir daños y daños irreversibles algunas veces. Entonces, el monitoreo de la temperatura del concreto es muy importante. Si estamos en un clima muy, muy cálido, hay que enfriar el agua, hay que enfriar los agregados, hay que usar cemento reposado, no cemento que sale recién de la fábrica, hay que usar quizás nitrógeno líquido, quizás hielo,
Hay que hacer un estudio, una evaluación siempre de eso, ¿no? Hay normativas, hay inclusive hay cálculos teóricos que me pueden dar la temperatura de concreto antes de ser mezclado. Y también hay cálculos teóricos que me permiten evaluar la temperatura máxima de concreto que pueda alcanzar. Entonces, con eso yo puedo tomar decisiones previas antes de digamos, ejecutar la mezcla. Igual en climas fríos, ¿no? Hay que calentar al revés, hay que calentar el agua, quizás hay que abrir los agregados al mediodía, ¿no? Que le den todo el sol y protegerlos en la noche con una manta aislante, ¿no? Porque el agregado es lo que más influencia en la temperatura del concreto, el agregado. El comportamiento del concreto, la resistencia, está asociada a su relación al cemento. Un concreto de una relación al cemento mayor tiene un ratio de desarrollo de resistencia muy rápido, los primeros 3 y 7 días, y después muy lento. En cambio, un concreto, una relación al cemento estándar, digamos un 0,60, por ahí un 0,70, tiene un ratio típico de desarrollo de resistencia, pues, ¿no? Que a 7 días está el 70-75% de los 28 días. Ojo, que no estoy considerando el tipo de cemento. Hay cementos que son más lentos. Por ejemplo, el cemento adicionado genera poca resistencia temprana, pero luego de los 28 días genera mucha más resistencia, ¿no? Y el rato 728 es diferente que el rato 728 que para un tipo 1. Hay que considerar esas cosas. Tipo de cemento y reacción al cemento para el ratio de desarrollo de resistencia. En cuanto a la rentabilidad de los diseños de mezclas, digamos acá hay un gráfico muy interesante. Vemos que a medida que aumenta la resistencia a la compresión, el costo unitario aumenta, ¿no? De concreto. Un concreto 210 está situado acá, un concreto 280 por acá, un 350 por acá, un 420 por acá. Obviamente va a aumentar porque aumenta la cantidad de cemento, los aditivos, etcétera, ¿no? Pero si hacemos un costo por volumen y por resistencia, vemos que mientras más resistencia tenga, el costo por volumen va a ir disminuyendo, ¿no? Hasta un nivel, digamos, de un concreto de 850 aproximadamente, que llega a un equilibrio. Control de calidad específico rápidamente. Como le dije a un comienzo, el control de calidad es integral. No solamente nos referimos al control de los agregados o al diseño de mezcla, sino también a la mezcla en la planta, ya sea una planta mezcladora o una planta dosificadora. Hay que monitorear si el ciclo de mezclados es el adecuado o es el que indica la norma. O mi concreto, que es un concreto especial, requiere un mayor control y cuidado. Por ejemplo, un concreto todo compactado, yo no lo voy a mezclar 5 minutos, requiere 15 minutos, hasta 20 minutos de mezclado para que se pueda homogeneizar adecuadamente. Entonces hay que evaluar el tipo de mezcla que estoy haciendo. La compactación de concreto en obra también es indispensable. ¿Para qué yo compacto el concreto en obra? ¿Para qué lo consolido? Para eliminar el aire, la masa de aire que ha sido incorporado en el proceso de transporte y colocación, para densificar el concreto y obtener su máxima performance. El buen vibrado me va a garantizar un concreto de máxima performance. Un vibrado inadecuado, pobre, limitado, cangrejera, vacíos, un concreto pobre, un concreto poco durable, que puede hasta corroerse rápidamente porque van a entrar los agentes agresivos muy rápidamente. Curado. Curado con curado químico, sí, en la primera etapa, antes de que esté endurecido completamente. Una vez que yo piso y no deja huellas, curado con agua. Es lo mejor. Curado con curado químico en estado fresco, para protegerlo de climas muy agresivos. Una vez que ha endurecido, con yute, con arpillera, con arrocera, con plástico, pero con agua. Siempre con agua. Y la resistencia a la compresión es el ensayo más característico de concreto, ¿no? El resultado de resistencia a la compresión no me da la calidad del concreto, no me da la calidad del diseño de mezcla. Lo que me da es la performance de todo el proceso, control de agregados,
carguillo en planta, calibración de planta, mezclado del mixer, transporte, toma de muestra, protección del concreto las primeras 24 horas, curado adecuado en el laboratorio, ensayo, prensa calibrada, operador capacitado, todo eso me da esa rotura de probeta. No me da únicamente si el diseño de mezcla está bien o está mal, no me da solamente eso. Bien, y hay ciencias nuevas, obviamente, que han ido evolucionando. La petrografía en concreto digamos, una ciencia que requiere de la participación de varios profesionales, un petógrafo, un geólogo, ingeniero civil, ingeniero químico, mecánico, etcétera. Todos intervienen en la evaluación de las patologías de concreto. Y, por ejemplo, si yo quiero eh, determinar la resistencia de un concreto a través de una correlación, se puede usar esta técnica, ¿no? A través de una fluorescencia, de la brillantez de la superficie, yo puedo hacer mi correlación, relación al cemento con índice de brillantez y agarro una muestra X, hallo el índice de brillantez y puedo determinar la relación agua-cemento. Y si tengo la relación agua-cemento, también puedo determinar la resistencia, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que las probetas de concretos pobres, de 100 kilos, ¿no? De 80 kilos, de 140 kilos, son más claras que una probeta de un concreto de muy alta resistencia, ¿no? De 400 kilogramos, centímetro cuadrado o más, ¿no? Algo de esto aplica esta técnica. Bien, muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna consulta por ahí. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Sí, acá hay varias consultas. Aquí le voy haciendo llegar. Mire, nos dice el ingeniero Rafael, ¿la sostenibilidad corresponde a las empresas, a las regiones o a los países? ¿No? Bueno, yo creo que la sostenibilidad debe ser una cultura que debe ser adquirida por la población, ¿no? Es como el sismo, por ejemplo, ¿no? Japón es un país altamente sísmico y ya hay una cultura, ¿no? De la gente, digamos, en tomar conciencia de que en cualquier momento puede haber un sismo enorme y puede, digamos, causar gran daño. Entonces, en el país debe ser una cultura que obviamente debe estar reglamentado, ¿no? ¿Quién debe reglamentar? Debe reglamentar, pues, el gobierno de turno o el Estado en general, ¿no? De los digamos, de las políticas que se deben cumplir y las políticas deben cumplir las empresas. Entonces, si bien es cierto, debe ser una cultura del país, pero debe estar reglamentada, obviamente, por las instituciones. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta, nos dice, eh, ¿por qué la mayoría de empresas, nos pregunta igualmente Rafael, solicita propiedades de resistencia? Bueno, cuando un ingeniero que va a estar a cargo de hacer un proyecto, obviamente eh, debe tomar en consideración no solamente la resistencia o la carga estructural que debe tener, digamos, el diseño de concreto, sino a qué va a ser expuesto, ¿no? Muchas veces por desconocimiento no se toma en consideración el grado de exposición de concreto. Y yo doy un ejemplo. Una vez me fui a una planta industrial en Tocache, había un patio de maniobras, había sido construido hace 6 meses, digamos un piso industrial, que estaba completamente deteriorado. Toda la pasta había desaparecido, solamente había agregado, expuesto. Un concreto 280, adecuado para transporte, para soportar vehículos pesados. El ingeniero diseñó por resistencia, pero no tomó en cuenta que en ese patio de maniobras eh, se transportaban la semilla de palma. Esa semilla de palma, cuando caía el concreto y era aplastado por los vehículos, botaba un líquido de pH 3. Y en la selva hacía mucho calor, hace mucho calor, hay mucha humedad, y eso catalizó el proceso de desintegración de la pasta del concreto. La pasta había desaparecido, porque ustedes saben que el concreto o el cemento
es muy susceptible, se desintegra con el agente ácido. Entonces el ingeniero hizo un buen diseño estructural, pero no tomó en cuenta la durabilidad o las condiciones de entorno. Perfecto, ingeniero. Por aquí también nos preguntan, eh, ingeniero, ¿cuántos chalanes se tiene que sacrificar para una zapata de segundo piso? Bueno, eso tendría que ver de acuerdo al tipo de estructura, al tipo de diseño o las consideraciones que se están requiriendo para la obra en particular. No podría dar un dato exacto de lo que están solicitando porque es muy general la pregunta en realidad. Perfecto, Inge. Abner nos pregunta, hola, ingeniero. Se me generó una duda al momento del vaciado del concreto. ¿Es importante el sacrificio de un chacal para mejorar la resistencia del concreto? ¿Tiene alguna proporción o es uno por edificio? Nos pregunta. A ver, nosotros en la presentación si hemos estado, digamos, atentos. Estamos considerando el concreto premezclado, el concreto formal. Lo que debemos evitar es el concreto informal, el concreto que se hace a pie de obra con trompos, porque ese concreto es el que nos causa problemas de resistencia, durabilidad de estructuras, ¿correcto? Entonces, enfoquémonos nosotros en la industria formal de concreto premezclado que nos da un producto con garantía, certificado, con resistencia, durabilidad, económico y que protege la huella de carbono, ¿no? El resto digamos, concretos hechos a pie de obra tiene muchas falencias y deficiencias. Perfecto, Inge. Por aquí Rafael nos pregunta, en caso de los concretos reciclados, ¿cómo va la distribución de materiales respecto a los concretos normales? Los concretos reciclados. Ujú, exacto. Eh, hay normativas foráneas. En el Perú no está muy clara la normativa, solamente habla que se permite el uso de agregados reciclados, o sea, de demoliciones, pero no especifica, digamos, un porcentaje relativo. En otros países, o en Europa, por ejemplo, está limitado, ¿no? A un 30 o 40% de acuerdo al tipo de estructura, el reemplazo de agregado normal, digamos, estándar, con respecto al agregado triturado, ¿no? De demoliciones. ¿Por qué? Porque el agregado de demoliciones de construcción es más poroso, es más poroso, eh, tiende a incrementar el requerimiento de cemento, pero en contraparte es un residuo industrial que nos favorece en lo que llamamos economía circular, ¿no? Y en el futuro seguramente se va a incrementar o se va a masificar más su uso por la escasez de canteras, ¿no? Que sobre todo en Europa, obviamente que es un continente con muchos países y mucha población antigua, eh, digamos, el tema de falencia de canteras es más crítico que en nuestra realidad, pero en un momento vamos a llegar a ese nivel seguramente y va a tener que reglamentarse, ¿no? En el Perú todavía no está reglamentado, digamos, el uso específico, ¿no? Del agregado producto de la demolición de estructuras o de construcciones antiguas. Ok, Inge. Por aquí también nos preguntan, hay bastantes consultas, ¿a qué se debe químicamente que el cemento no produce resistencias grandes, altas? A ver, eh, nosotros podemos hacer concretos con cementos puros hasta cierto nivel, ¿no? Llamémosle 600 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Más allá de eso, el cemento utilizado ya no genera mayor resistencia. ¿Por qué? Porque ya no se pueden formar más silicatos cálcicos hidratados, que son los que generan resistencia a la matriz del concreto. Para que se generen más silicatos cálcicos hidratados, se requiere de puzolana, en este caso puzolana artificial, que es la microsílice. La microsílice reacciona con hidróxido de calcio, formando más silicatos cálcicos hidratados, haciendo que la matriz sea más impermeable, más resistente y más durable. Entonces, es una de las explicaciones que podemos dar para el desarrollo de resistencia de concretos de alta resistencia, eh, digamos, utilizando agentes externos más allá del uso del cemento.
Ok, ingeniero, por acá Iván nos pregunta, ¿la temperatura del concreto la debo verificar y controlar solo hecho en planta o también debo verificarla hecho en obra, cuando se hace en obra? Bueno, lo que indica el reglamento es que debe ser en obra, pero obviamente si yo soy productor de concreto, debo preocuparme de hacer mi control en planta. De planta a obra, dependiendo de la distancia, dependiendo del clima, dependiendo del tipo de cemento o el tipo de concreto, va a incrementarse. Va a incrementarse 1, 2 grados centígrados quizás. Le doy un ejemplo. Estamos haciendo una obra en Lurín y el concreto sale de planta con 32 grados centígrados y cuando llega a obra llega con 34, 35. ¿A qué se debe eso? A la alta cantidad de cemento que lleva ese diseño y también obviamente al tiempo de transporte, ¿no? Ok, ingeniero. Eh, Dice, recomendaciones para un buen vibrado para evitar cangrejeras. Nos pregunta Eduardo. Bueno, hay protocolos, hay un código ACI que habla específicamente del vibrado de concreto. Eh, por ejemplo, cuando vibro yo una placa, ¿no? Una placa de 2,50 metros de altura, por ejemplo, se recomienda hacerlo en 3 niveles, ¿no? 3 niveles, que la aguja obviamente penetre todo cada nivel y entre nivel y nivel debe haber una interfase de cerca de 4 pulgadas para que no haya una línea entre capas. El tiempo de residencia depende de la fluidez del concreto. Si es muy fluido, el tiempo de residencia puede ser 5 o 7 segundos, pero si es menos fluido, si es un objeto de menos slam, puede ser hasta de 20 segundos. Hay un radio de influencia, hay que hacer pruebas de inmersión de la aguja y ver el radio de influencia. Se tiene que colocar la aguja o vibrador cada 1,5 grados de radio de influencia, etcétera. Entonces hay toda una técnica, digamos, pero no solamente es el vibrador, también hay que controlar el encofrado, ¿no? Un encofrado limpio, con un desmoldante adecuado, para que permita la expulsión limpia de las burbujas, etcétera. Muchas gracias, ingeniero. Y a ver, por acá nos preguntan, ya, una consulta, ingeniero, nos pregunta César. Si el concreto 210 endurecido ensayado a 7 días no llega al 70% de la resistencia de diseño, ¿la responsabilidad sigue siendo de la planta concretera? A ver, eh, primero lo que hay que tener es un cuadro estadístico. O sea, un resultado puntual puede deberse a cualquier cosa, ¿no? Pero si tú me hablas de estadísticas, si tú me dices que a 7 días todo el tiempo me dio 90% y de repente un día me dio 70%, es un dato puntual. Algo ha ocurrido. Puede ser que en planta haya habido una desviación en los carguillos, que haya habido un exceso de retemplado, que el técnico no tomó una muestra representativa, que ha sido ensayado, que no fue curado adecuadamente en el laboratorio, quizás esa muestra, o de repente el ensayo de compresión no hayan colocado bien los pads de neopreno. Entonces deberse a un sinfín de posibilidades. Pero si es constante todo el tiempo, me da 70%, ya es un tema de diseño, ¿no? Que debe eh, evaluarse. Entonces, ha sido mal conceptualizado el diseño y debe revisarse en laboratorio inmediatamente. Perfecto, ingeniero. Acá hay una pregunta interesante. Nos pregunta, ¿quién supervisa las empresas de premezclado? ¿Hay algún organismo nacional? Bueno, las empresas de premezclado no son supervisadas por un ente, digamos, tiene las regulaciones que tiene cualquier empresa, ¿no? Viene la OEFA a ver si hay algún tipo de contaminación ambiental, o viene también a hacer una fila a ver a los empleados, pero no tiene ningún requisito, digamos, diferente a los que tengan otras empresas, ¿no? Entonces no hay un ente específico, digamos, especial para la empresa de premezclado, ¿no?
Ok, ingeniero. Por ahí, en las estadísticas, usted mencionó que el 80% del concreto que se elabora es que se hace no en obra y muchas veces no se hacen con los estándares de calidad. Y respecto a eso nos preguntan, ¿existe alguna manera de garantizar la calidad del concreto producido en pie de obra con trompo? A ver, se podría hacer un concreto con trompo si es que hay un ingeniero especialista que desarrolle el diseño de mezcla, que lo valide, que califique los materiales, que haga control estadístico, que haga control en estado fresco, en estado endurecido. Me ha tocado la oportunidad a mí de hacer concreto con trompo en algunas obras, eh, pero ¿cuál es la dificultad ahí, no? Obviamente la variabilidad es enorme porque el vaciado o la preparación ya no es por peso, es por volumen. Entonces hay que calibrar los recipientes, hay que hacer un trabajo sistematizado, hay que supervisar a los operarios, etcétera, ¿no? Es un trabajo un poquito más laborioso, pero cuando se hace un concreto a pie de obra, cuando el volumen es pequeño, pues, ¿no? Inclusive así, si yo quiero hacer un parchado de una vereda que está frente a mi casa, entonces me voy a Sodimac, me voy a Maestro y compro concreto embolsado, y, ¿no? Mi trompito, le echo el agua que hice ahí y ya, me olvido de todo, ¿no? Supuestamente, ¿no? Debe ser un producto garantizado. Entonces me olvido ya de comprar arena, de comprar piedra, de causar ruido, contaminar el ambiente. Y eso es lo que se hace en otros países. Pues si vemos la penetración del cemento en el mercado formal, en Chile está más del 60-70%, en Estados Unidos está el 90%, en Japón está el 100%, en Perú estamos en 25%, 20%, pues es un tema complicadísimo. ¿Por qué? Porque si uno va a los conos y va a ver una construcción, ahí el maestro de obra es el ingeniero, es el arquitecto, es el electricista, es el gasfitero, es todo el maestro de obra, ¿sí? Y no solamente en Lima, eso ocurre en gran parte del país. Perfecto, ingeniero. Muy, muy buenos datos. Pero acá dicen, para elementos estructurales, ¿cuál es la mejor, que están expuestos a la intemperie? ¿Cuál es la mejor forma de protegerlo? ¿El concreto aparente debe ser sin sellador o existen aditivos que no bajen la resistencia del contrato, nos dice por acá En Rodrigo? concreto. Mire, a ver, Ah, ya. yo creo que Sí, del concreto, perdón. para temas de durabilidad, yo les aconsejo leer el ACI 318, capítulo 19, y ahí está especificado concreto para ataques por cloruros, por sulfato, hielo de hielo, impermeable, y por ahí van a encontrar otras patologías. Eh, ¿cuál es, cuál es el común denominador? Un concreto que va a estar sujeto o expuesto a climas muy agresivos, baja relación agua-cemento. Muy, muy agresivos, 0,40. Medianamente agresivos, 0,45. Y poco agresivos, 0,50, ¿no? Por decir una categorización general, ¿no? Pero ahí lo que manda es la relación agua-cemento normalmente, ¿no? En caso específico de sulfatos, se recomienda un tipo de cemento eh, con bajo contenido luminoso tricálcico o con pusolán, ¿no? Concretos sujetos a ASR, concretos con puzolana o cementos con puzolana, etc. Entonces, hay casos específicos. Ahora, si quieren darle una mayor seguridad, de repente usar impermeabilizantes integrales o superficiales, o utilizar pinturas, digamos, que me permitan formar una barrera adicional, etcétera. Pero son casos ya muy particulares, muy, muy especiales, ¿no? Perfecto, ingeniero. Pero acá nos pregunta Miguel Ángel, ¿cuál es la altura máxima de caída para la colocación de concreto para elementos verticales? Bien, una pregunta interesante, en realidad, porque en realidad no hay un criterio establecido, ni siquiera está normado. Si vemos documentos de otros países, hablan de alturas mayores a 2 metros. Eh, pero ¿qué es lo recomendable? Recomendable es que la altura de caída sea, digamos, lo mínimo posible, ¿no?
Por ejemplo, si yo voy a hacer un vaciado de una placa y coloco la manguera de la pluma así vertical, sumemos la placa que son 2,5 metros, más la pluma que son como 8 metros de manguera, más el codo, y la caída puede ser de 15 metros, ¿no? De cuando cae el concreto vertical así, es un concreto de 8 pulgadas de asentamiento más, obviamente la piedra se va a separar y se va a segregar y va a formar en las bases nidos nidos de piedra, ¿no? O sea, falta de pasta aparentemente. No es que el concreto esté mal, ¿no? Sino que la caída ha sido muy pronunciada y se ha separado el agregado de la pasta. ¿Qué se recomienda? Doblar la manguera y usar una especie de cachimba, ¿no? Que permita que la caída sea menos brusca, ¿no? Entonces, se permite vaciados, pues, en placas, porque yo no puedo meter la manguera por ahí, pues, meto 2,5 metros y no va a haber problema si es que doblo la manguera y hago que la caída sea más suave, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Eh, por acá nos dice, para elementos precolados, ¿qué tipo de concreto recomienda como para vivienda? Precolados. A ver, eh, hay muchos elementos prefabricados que se pueden utilizar pues, en vivienda, ¿no? Pero en el Perú normalmente no tenemos una cultura, digamos, de usar básicamente lo que usamos son viguetas, ¿no? Viguetas pretensadas, ¿no? Que son muy útiles eh, y que nos permiten pues tener un ritmo de construcción más limpio, más rápido. Hay prelosas que se usan mucho ahora en estructuras importantes, en colegios, en hospitales, que son como encofrados perdidos, inclusive hay prelosas ligeras. Entonces hay elementos que se pueden utilizar que nos facilitan la construcción actualmente, ¿no? Ingeniero, muchas gracias. Por acá nos dice, buenas noches. Después del desencofrado de un buzón de alcantarillado de 2 metros, después del desencofrado de un buzón de alcantarillado de 2 metros, ¿puede echar curador antisol blanco y después solaqueador? ¿Hay alguna recomendación para el control del concreto 210 en relación al agua de cemento de 0,57? Nos pregunta por acá, Álvaro. A ver, como les he dicho, Antisol es un curador parafínico. Yo lo recomendaría usar solamente en concretos, por ejemplo, en losas, cuando termina de exudar el concreto, se usa el curador químico, Antisol puede ser una buena opción. Y luego, cuando el concreto ha fraguado, endurecido y puedo pisarlo sin dejar huella, como he dicho, el mejor curador es el agua. En, en elementos verticales he visto mucho que usan, que desmoldan, quitan el encofrado, lo humedecen y sobre eso utilizan el curador químico, que podría ser válido porque lo están sellando, ¿no? El problema cuando usan curador químico en una losa, por ejemplo, es que la gente empieza a transitar y bueno, el curador se va descomponiendo, ¿no? Si es un acrílico, peor, porque se va retrayendo, ¿no? Entonces, el curador químico sirve, sí, sí, para un uso específico. Luego, para el concreto 210, no entendí bien la pregunta, pero sí el 0,56 por ahí es una razón de cemento habitual, ¿no? Que se utiliza. Eh, pero más que, bueno, la razón con cemento obviamente es un indicativo de la resistencia si hay una correlación, ¿no? Pero no es un valor exacto, puede ser variable dependiendo del tipo de cemento que se utilice, ¿no? Hay cementos adicionados que requieren más cemento para un 210, por ejemplo, la razón de cemento podría bajar. Bien, bien, creo que es todo. No sé si hay una pregunta más por ahí, si no, estaríamos quedando. Sí, ingeniero, por aquí también nos preguntan, por ejemplo, si eh, ¿es obligatorio el uso de concreto premezclado en obras públicas? ¿Sabes? Es muy interesante esa pregunta. En realidad, no he visto una normativa o un dispositivo una disposición que indique que no se puede usar cemento a pie de obra en obras públicas.
Y no creo que sea así, porque es más, porque hay zonas, digamos, muy olvidadas del país, ¿no? Pueblitos, por ejemplo, donde se hacen obras públicas y no hay empresa de concreto, ¿no? Entonces tienen que hacer concreto al pie de obra. Obviamente, lo que sí es un requisito que haya personal calificado, ¿no? Un ingeniero que, que sea responsable, digamos, del desarrollo y control de la mezcla, ¿no? Perfecto, ingeniero. A ver, por acá son las últimas preguntas ya. Otra pregunta muy interesante dice, ¿existen aditivos en el concreto que afecten el estado del acero de refuerzo? Bien, eh, también es una pregunta importante. Eh, Hay aditivos acelerantes que están hechas a base de cloruros, cloruro de calcio sobre todo, ¿sí? Entonces, esos aditivos, esos aditivos están limitados, se pueden usar en concretos simples porque no producen corrosión, ¿correcto? Pero los aditivos acelerantes a base de cloruro de calcio están prescritos, no están permitidos utilizarse en concretos con acero de refuerzo porque el cloruro, ustedes saben, que promueve la corrosión, ¿sí? Entonces, sí, hay aditivos que no son adecuados para su uso en concreto armado porque promueven la corrosión. Entonces, es muy importante cuando usa un aditivo acelerante, porque la mayoría está hecho a base de cloruro de calcio, ver la ficha técnica y ver sus contraindicaciones. Es muy importante eso. Sí, perfecto, ingeniero. Entonces, ahí a todos, por favor, revisar muy bien la ficha técnica. Eh, por aquí ya las últimas dos. Dice, ¿en qué caso recomiendo utilizar concreto lanzado en lugar de concreto vaciado en edificios? Bueno, el concreto lanzado o chocolate tiene usos específicos, por ejemplo, para túneles, tenimiento de túneles, para taludes, para reparaciones, para piscinas, donde se usa mucho, obras arquitectónicas se usa mucho en otros países. En el Perú, en edificaciones no vería un uso específico, salvo, como le digo, para piscinas, ¿no? O elementos fundamentales o taludes por ahí, pero no puede reemplazar el concreto, digamos, estructural, ¿no? Que se utiliza para elementos como vigas, columnas, ¿no? No sería adecuado. Perfecto, ingeniero. Y finalmente Alejandro nos pregunta, bueno, son dos preguntas en una, ¿con qué normativa o procedimiento se puede elaborar un diseño de mezclas para llegar a diferente resistencia? Y lo otro es, ¿qué libro recomienda referente a concretos? Bueno, a ver, el tema de desarrollo de diseño de mezcla es más práctica que teoría, ¿sí? El desarrollo de diseño de mezcla es más práctica que teoría. Un punto de partida básico es el ACI 211, pero es como referencia, como punto de partida. Y a partir de ahí, cada uno debe ir desarrollando su propio método. Ahí, ustedes ven en la teoría, ven muchos métodos de diseño de mezcla. Obviamente sirven, pero eh, una vez que uno ha desarrollado una gama de diseño de mezclas, con los mismos agregados, con el mismo cemento, con los mismos aditivos, ya tiene una base de información muy rica para poder desarrollar diseños teóricos que luego lo pongan a validar en el laboratorio rápidamente, porque ya tienen estadística y tienen, digamos, performance de estos diseños. Eh, yo trabajo en una fábrica de concreto, por ejemplo, tenemos más de 500 diseños de mezclas o mucho más, y yo puedo elaborar un diseño de mezcla sin hacer la mezcla en el laboratorio, porque tengo data estadística, ¿correcto? Entonces, el punto de partida que se usa habitualmente es el ACI 211,
pero luego cada uno va desarrollando sus propios métodos que le permite desarrollar un diseño a la medida en poco tiempo. ¿Y cuál es la otra pregunta? Disculpa. La otra pregunta fue, qué libro recomienda para temas Ah, referentes a bueno. concreto? Bueno, hay muchos libros que se pueden encontrar en, digamos, en, en la red. Hay un libro que es de la PCA, Portland Cement Association, eh, que se llama algo como Control Desarrollo de Mezcla de Concreto. Búsquenla en internet, pueden encontrarla ahí. Es un libro muy interesante y van a encontrar información no pesada, información didáctica, clara, entendible, ¿no? Que puede ser un punto de partida si quieren especializarse. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. De parte de todo el equipo y también de la comunidad, le agradecemos muchísimo su tiempo y también pues su disposición y por compartir sobre todo su experiencia. Ha sido muy valioso para nosotros. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes y será hasta esta oportunidad. Mucho gusto en poder compartir algo de la experiencia. Hasta luego.